Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Bienvenidos a la predicación de fin de semana de su iglesia Casa sobre la Roca, Bucaramanga. A todos los presentes, bienvenidos, y a todos los que están en las redes sociales, en Facebook, Casa Roca Bucaramanga, y en YouTube, Casa Roca Bucaramanga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el segundo libro de Samuel, el capítulo número 11, segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Una historia que usted ha escuchado, leído, de pronto ha escuchado algunas predicaciones acerca de David y Betsabé. Dice el versículo número 11: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Detengámonos un momentico ahí, porque estamos leyendo la época más escabrosa, el inicio de la época más escabrosa en la vida de David, en la vida de un hombre del que Dios, cuando se refería a él, decía que tenía un corazón como a Dios le agradaba. Pero que aquí empieza su debacle, en la cima de su éxito, en el éxito que todo ser humano se concentra en lograr porque cree que el éxito en sí es el lugar a donde todos debemos llegar, y que una vez estemos allí, encumbrados en nuestros logros, en llegar a nuestras metas, vamos a ser invulnerables. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos cosas como estas? Cuando a mí me den el contrato, cuando me gradúe de la universidad, cuando compre mi casa, cuando cumpla los 50, cuando termine de pagar el crédito, cuando mis hijos se gradúen, cuando ya lleguemos a, ojalá que me dieran la oportunidad de cumplir esto, y usted anhela, atesora, le pide a Dios, ora a Dios que le permita llegar a ese lugar que usted tanto sueña, llamado su éxito, su meta. De hecho, es un error de las iglesias y es un error de los pastores desviar la predicación de salvación, de arrepentimiento, de confrontación con el pecado. Los pastores continuamente tenemos que hacer que ustedes y nosotros, y una vez prediquemos, la gente sienta que está confrontada con su pecado. Pero lamentablemente las iglesias hoy en día se llenan porque la gente, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, le decía: la gente tiene comezón de oír cosas que le causen cosquillitas, que se sienta bien. A veces uno no sabe si el que está escuchando es un predicador de la palabra o está escuchando un coaching. De hecho, hasta inventamos una frase ahora: coaching cristiano. No sé de dónde salió, pero salió el tal coaching cristiano, que es esa clase de predicación en donde a usted le predican el éxito,
o la desviación o la variación de esta predicación, que es que a usted se le nota la mano de Dios porque a usted le va bien en la vida. Usted encuentra una persona que tiene plata y dice: mire cuánto Dios lo ha bendecido. Y usted llama a los aspectos económicos, cuando son prósperos, la bendición de Dios. Usted tiene salud y es la bendición de Dios. Su hijo se le graduó y es la bendición de Dios. Terminó de pagar la última cuota de la casa, del apartamento, del carro, y eso es una bendición de Dios. Y solemos encasillar la bendición de Dios es donde según nuestras propias perspectivas nos vaya bien en la vida. Eso se llama bendición de Dios. Pero no llamamos bendición de Dios una enfermedad. Pero no llamamos bendición de Dios el hecho de que no logremos lo que estábamos anhelando, de que no terminamos de pagar la casa. No es una bendición de Dios que pasamos por el COVID y perdimos el negocio. Eso no se llama bendición de Dios. Y según la perspectiva de Dios, eso sí puede ser una gran bendición. ¿Cuántas cosas malas, entre comillas, según su propia perspectiva, le sucedieron en el pasado que después usted, conforme pasó el tiempo, terminó llamándolas una buena experiencia de la que usted aprendió? Se dio cuenta que Dios lo estaba librando de muchas situaciones. ¿No se dan cuenta que hay mejores maridos ahora que antes, cuando tenían el éxito, la plata? Que perder, como dijo Maturana, el sabio Maturana, perder también es ganar un poco, ¿no? Y a veces tenemos que recordar que la bendición no está en que usted logre su éxito. Por favor, no venga a Casarroca si usted cree que al venir usted escucha las predicaciones y le vamos a hablar de cómo lograr su éxito. Eso es muy católico, ¿no? Le voy a hacer los siete domingos para que el Señor se vea obligado a, voy a subir de rodillas a Monserrate para que el Señor me haga esto. Y a veces queremos torcerle la mano de Dios para que Dios cumpla las propias expectativas que tenemos. Por ejemplo, yo es que voy a los ayunos y allá y entré en ayuno para que el Señor me dé esto. Y uno dice: no tienes que torcerle la mano a Dios. ¿No se supone que el ayuno es una buena manera para que te acerques más a Dios y escuches más la voz de Dios? No para que Dios haga lo que tú crees que Dios debería hacer porque le estás ayunando. Es algo bastante ilógico, ¿no? Es fácil predicar así. Usted busque de Dios y verá que le va a ir bien. Usted y va a ver que es un hombre exitoso y es una mujer de éxito porque se le nota la bendición de Dios. Error. Y aquí le pasa algo a David, que David está, según la perspectiva de todos, está en el curubito de su éxito. Está en la mejor época de su vida. Ha logrado pasar por diferentes dificultades, por cuevas, perseguido por Saúl que lo quería matar, perseguido por los filisteos, desdeñado por su papá. Habiendo vencido todas esas barreras que tenía para poder llegar al palacio, finalmente cuando llega a palacio, empieza una cadena de éxitos y de sucesos que a todas luces cualquiera diría: no, es que eso era una bendición de Dios. Imagínense la bendición que tenía David. La bendición que tenía Saúl y le acompañaba en este tiempo que estamos leyendo es que él no salía a la batalla y ya Dios le había garantizado la victoria. Miren el tamaño de éxito. Él no había salido y el Señor le decía: he entregado en tus manos la tierra de... Y no había salido todavía a disparar la primera flecha y ya Dios le había dicho: le va a ir bien. Como a usted o como a mí, que muchas veces sentimos por cualquier medio que Dios nos dice que nos habrá de bendecir, que nos habrá de dar, que sí, que efectivamente pagaremos la casa, que sí, que efectivamente nuestros hijos llegarán a la universidad y que lograremos algunas cosas, pero que nos invita a que no nos concentremos en el éxito que vamos a tener, sino que más bien cuidemos de tener una relación con Él. Deuteronomio capítulo número 6: cuando llegues a esa tierra donde vas a vivir, en la casa que no construiste, cuando vas a comer del cultivo que no cultivaste, cuando vayas a beber de la cisterna que no cavaste, cuídate de no olvidarte de tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación no es: disfrute todo lo que tiene mi hijo y eso viva, porque es que ese es el éxito y se le va a notar la bendición de Dios. No, la advertencia es esta: cuando yo te bendiga, no te quedes viviendo para la bendición que te he dado. No te descuides en tu relación
con Dios, no ames esas cosas que están ahí, disfrútalas. Pero cuídate de no olvidarte de tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Aquí David está viviendo a placer. Nos da un modo y nos da una época específica, la narrativa. Nos dice, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. En ese tiempo la primavera era la época adecuada para que todos los reyes se preparaban para la guerra. Todos, no es meramente David. David se preparaba, pero se preparaban todos los reyes, todos los gobernantes de las naciones que estaban cerca de Israel, porque en ese tiempo o usted iba y conquistaba, o venían a usted y lo conquistaban. O usted salía a devorar, o venían y se lo devoraban. Esa era la ley imperante en ese tiempo. Hay personas que dicen, pero yo no puedo, leo la palabra de Dios y en muchas oportunidades Dios dijo que acabaran con todos los demás pueblos de la tierra. Ese es un Dios guerrero. Sí, escuche, si no lo hacía Israel, lo hacían con Israel. Era la ley imperante. ¿Ok? Entonces, la primavera era el tiempo, no había invierno, no había escasez de agua como en el verano. Entonces los reyes se preparaban y salían a tener una confrontación, bien sea para cuidar la seguridad de la ciudad, del país, de la región, o bien sea para conquistar un territorio. Por eso en muchas oportunidades, creo que fue en la vida de Jacob, Abraham, Isaac, donde cuando ellos se hacían muy prósperos y muy fuertes, los mismos vecinos le decían, aléjate de mí porque te estás haciendo muy fuerte. Los gobernantes tenían el miedo de que su vecino se estaba haciendo demasiado poderoso, podía comprar muchas armas y después podría entrar, conquistar a esa nación, y era la ley imperante. Gracias a Dios, pues después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon entidades a nivel mundial que hacen que eso no suceda, como la ONU, en donde los países se ponen de acuerdo y no permiten que un país se vaya a anexar a otro. Ahí está ahora Rusia intentando anexarse Crimea y intenta meterse a otros países. Entonces sale la ONU, sale el presidente Biden y le dice, si usted toca Crimea va a tocar a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que también es una agremiación en donde los países que están en esa agremiación, algunos de ellos no tienen armas, no tienen cómo defenderse de una posible conquista, pero esa agremiación hace que si se meten con algún miembro de la OTAN, se meten con todos. Y dentro de esos todos está Estados Unidos. Entonces se crea el Fondo Monetario Internacional, las diferentes organizaciones en donde si usted intenta meterse a conquistar, a colonizar otra región, lo primero que le vienen son multas, sanciones económicas. La Organización Mundial de Comercio no vuelve a comerciar con usted. O sea, hay una serie de legislaciones que por lo menos intentan mantener el equilibrio mundial para que esto que se daba antes de la creación de esos organismos era el modo de conquista, el modo de colonialismo. Aquí no. Aquí David sabe que tiene que levantarse y que tiene que, bien, salir a cuidar a Israel o tiene que ir a conquistar los territorios que Dios le ha prometido. Entonces, dice, en la primavera, en la época en que los reyes salían de campaña, y escuchen bien, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a empezar a verle todos esos errores, esa sucesión de pecados y de errores que va cometiendo David. Primero, dio el éxito por descontado. Como Dios le daba el éxito muchas veces sin siquiera salir ya le garantizaba el éxito, se acostumbró, daba por descontado que Dios lo habría de bendecir, y entonces decidió hacer lo que hasta el momento no había hecho: quedarse. Mire cómo se quedó, versículo número 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, ¿a qué hora se levantó David? O sea, ese man se quedó
pereciendo. Se levantó por la tarde, o sea, fue tanto el amaño de su pereza y de como que esto ya lo tengo ganado, que se levantó por la tarde. Imagíneselo a él recién levantado, horas de la tarde. Yo creo que esa cobija 3 tigres tenía aquí marcada así un aruñetazo de cada tigre así marcado en esa cara. Se levantó, mandó al Joab para que él fuera el que empezara a conquistar lo que Dios dijo que David debería haber conquistado. Confiado. Escuchen la voz interna de David. Imagínenselo buscando el terrado, diciendo: a esta hora los ejércitos deben estar avanzando en la batalla y deben estar consiguiendo la victoria. Claro, porque yo inclusive les he enseñado a pelear, he sido estratega de guerra. Me imagino que el Joab debe estar poniendo en práctica todo lo que yo le he enseñado. Y no entendió un principio. Yo lo aprendo a través de la vida de David y a través de lo que le pasó. Las guerras se pelean hasta el final. No puede descuidar uno una sola batalla. Esa batalla, la que Dios lo ha mandado, Él la dio por descontada, pensando que la guerra la iba a ganar. Pero las guerras se pelean hasta el final, batalla a batalla. Por ejemplo, no abandones la educación de tus hijos antes de tiempo. No dejes de vigilar tu propia vida, tu dieta, tu salud. No des por descontado que porque ya llevas algunos años de matrimonio y hasta el momento te ha ido más o menos bien, te va a seguir yendo bien. No es que nosotros ya tenemos 30 años de matrimonio. Primera pregunta para alguien que diga así: ¿cómo? No es importante el qué. ¿Cuántos años lleva usted de casado? Tantos. ¿Cómo? Y luego que usted se responda el cómo, si usted está viviendo matrimonialmente o está sobreviviendo matrimonialmente, no dé por descontado que los muchos años garantizan el hecho de la estabilidad hacia adelante. Constantemente tenemos que decirle a los matrimonios que recuerden que el matrimonio es algo diario. Nunca cuente su matrimonio como que sea de 30 años, de 20 años, de 35 y toda la vida. El matrimonio se construye día a día, todos los días. Esto es algo que digo en Emparejados y que constantemente estoy diciendo en los seminarios matrimoniales. Todos los días, queridos caballeros, ustedes tienen que levantarse a enamorar y conquistar otra vez a su esposa. Todos los días. A las mujeres no se les hace calentado de amor. Ya le dije que sí, hombre, que sí la quiero. La semana pasada no le compré, no la llevé. La otra vez no fuimos. Hace 6 meses yo le di. El amor es diario. Usted encuentra un buen matrimonio cuando los matrimonios se nutren día a día. Levántese hoy, conquiste a su esposa, vuelva a decirle que está bella, que está linda, trátela con cautela. En Emparejados yo les digo: levántese y dígale: solo por hoy, querido, mi amor, solo por hoy, te voy a hacer la mujer más feliz del planeta. Solo por hoy. Si hay algo que te cause mal genio, voy a salir a responderlo. Solo por hoy. Si estás triste, yo voy a resolver esa tristeza. Solo por hoy. Si tienes una necesidad, yo voy a ir a cubrirla. Solo por hoy. Si llegamos a tener una diferencia, prometo discutir en tono bajo y no perder de vista el hecho de que tengo que decirte que te amo mucho y que por más que vengan problemas, mi decisión es infranqueable, que te estaré amando hasta el último día de mi vida. Solo por hoy. Usted hace ese compromiso solo por hoy. Bueno, mañana levántese y vuelva a decir y a hacer exactamente lo mismo. Y ahí tiene un matrimonio sano. Porque las relaciones, las batallas se pelean hasta el final. Batalla a batalla hasta lograr la conquista. Y algo muy importante que también aprendo aquí de esto: no mandes a otras personas a cumplir con tus responsabilidades.
No delegues en otras personas aquello que Dios te dijo que tú tenías que hacer. Dios le dijo a David, sal a pelear la batalla, pero David dijo, no, yo voy a mandar mejor a Joab. Cuando él está ahí, en ese estado de pereza, tarde de la tarde, con la cobija marcada en el cachete, versículo número 2 dice, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, linda, bañándose. Él en el terrado. Pero juguemos a imaginarnos lo que David estaba pensando. ¿Qué le pasó por la mente en ese momento a David? El impacto visual que es para los hombres cuando vemos el rostro de una mujer completamente desnudo. Los hombres somos muy visuales. Ese impacto de ver a esta mujer supremamente hermosa allá bañándose, hubiese podido retirarse inmediatamente, porque mujeres era lo que tenía él en el palacio, concubinas, esposas, era el rey. Pero decidió quedarse ahí. Y ante ese primer impacto, lo primero que viene a la mente de David es todos esos éxitos y todas esas cosas que había hecho bien. Y justificó el hecho de poder quedarse ahí acariciando su pecado, porque el pecar siempre busca su justificación. A usted y a mí nos pasa algo. Cuando estamos a punto de cometer un pecado, una calaverada, es muy raro el pecado que nos tome por sorpresa, como por ejemplo la ira, como la angustia, como actuar precipitadamente. Pero en la generalidad los pecados hacen esto, empiezan muy despacio, empiezan con un calorcito tan rico, con una sensación estomacal, unas maripositas, ¿no? Así como cuando usted conoció a su esposo, que usted dijo, ¡ay, no, yo lo vi y eso, yo sentí esas maripositas, Dios mío! Hoy en día siento, es un berraco avispero en ese buche, pero cuando lo vi, eso eran esas maripositas así. El pecado entra suave, uno nunca encuentra que cuando una persona ha sido infiel con otra, es que la vi y ahí mismo sucedió. No, la vi, le conversé, la miré a los ojos, ella me conversó, le piqué el ojo, le toqué un poquito la mano. No, pues era diciembre y salimos a bailar y pues le puse la mano en la cinturita y bailando. Ella creyó que yo estaba bailando con ella, yo estaba pensando otro tipo de cosas y empieza a entrar a acariciar poco a poco. Y en la mente del ser humano, que es donde se presentan las batallas, en la mente del ser humano empieza algo que se llama la justificación. La justificación es esto: su carne va a intentar llenarse de razones para darse usted mismo permiso de pecar. No me diga que solo a mí me pasa. La mente empieza, pues ya, ¿quién lo ve? ¿Quién lo está viendo? ¿Quién lo oye? Está estresado. Yo solo, usted solo, ella sola, yo y la casa sola. ¿Acaso no le ha tocado fregarse usted durante toda la vida, hermano? A veces inclusive uno es tan hábil que busca cuando las demás personas fallan con uno para uno darse permiso de fallar. El pecado siempre busca cómo justificarse para lograr su objetivo. La mente empieza a fraguar para que no nos sintamos tan culpables de lo que vamos a hacer y terminar haciéndolo. El problema es que cuando terminamos de hacerlo viene toda esa culpabilidad dolorosa. Pero mientras estamos justificando para ver cómo llegamos al acto, nos vamos justificando. Imagínese a David ahí en ese terrado así, viendo a Betsabé. Mamita, ¿de quién es bofe, chunchulla, pajarilla y huevos cocinados, mi amor? Ay, ¿qué es esto, Dios mío? Ay, Dios, ay, no, es que tanta carne yo con un solo diente. Ay, no, ¿qué hago? Ay, no, es que imagínese esa lucha inicial en donde él está acariciando el deseo de tener a esa mujer,
Pero de pronto viene ese otro proceso de justificación. El proceso de justificación es este: soy el rey, ¿qué me cuesta? A ver, ¿no me ha tocado a mí fregarme para construir este berraco palacio? ¿Cuántas batallas he ganado? A ver si Saulito hubiera logrado lo que yo he logrado. A ver si hubiéramos sido tan prósperos, a ver si Dios hubiera escogido a otro, a ver si estaríamos donde estamos. Mire lo que he logrado, mire lo que soy, tengo, no tengo derecho. Y empezó a justificarse y empezó a llenarse de razones para impulsarse hacia su pecado sin que nadie lo detuviera, ni él mismo se detuviera. Cuidado cuando estamos solos, sin nadie que nos detenga, sin nadie que nos advierta. Bueno, él tuvo advertencia, sin embargo ignoró la advertencia porque se quedó ensimismado en su éxito y creyó que haber logrado y que tener éxito y que estar en la cúspide era motivación para darse largas. Romanos capítulo número 7, versículo número 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo espero que tengamos rudimentos en este momento para que cuando seamos tentados tengamos cómo luchar. Dice Romanos 7, 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. O sea, yo amo la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Es esto: yo amo a Dios, pues que lo amo, Dios sabe cuánto lo amo, pero hay una ley en mi carne, en mi cuerpo, que me dice: pero papito, no sea bobo, a ver, mijo, no sea idiota, a ver, ¿qué lavada de cerebro le están pegando en esa iglesia que ahora todo es pecado? Relájese, hermano. A ver, mija, solo es un poquito, solo es una minchita, solo es una probadita, solo es... ¿Quién se va a dar cuenta? Ahí estaba hablando Pablo de que empieza esa eterna lucha. Mi mente, hay una ley a la que le he dicho a mi mente: amar a Dios. Mi alma se deleita con Dios, pero mi carne me pide que haga lo que es incorrecto. ¿Y sabe cómo se llama él cuando está teniendo esas luchas? Soy un miserable. Por eso tampoco le crea las predicaciones que le dice: y usted tiene poder para reprender, y usted tiene que decirle al diablo. No. Lea a Pablo. Y Pablo decía: desde que empieza el día es una berraca peleadera con el pecado. Cuando quiero hacer el bien, ¿cómo me gusta hacer el mal? Miserable, porque yo amo a Dios, porque mi deleite está en mi Señor, y sin embargo el pecado está ahí, y todos mis miembros, mi mente, mi cuerpo pelean. Soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y cuando se lo pregunta, se lo responde. Haya respuesta, no da respuesta para él y da respuesta para usted y para mí. Gracias a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Mire dónde él encuentra poder para refugiarse, ayuda en la tentación. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Cuando la mente carnal quiere pecar, siempre buscará una justificación. Hable con una persona que es infiel, y esa persona que es infiel siempre encontrará 1000 motivos para justificar su infidelidad. Es que ella olía mal, es que ella me descuidó, es que usted me hizo. Siempre, cuando uno encuentra personas que generalmente han cometido infidelidad, siempre tienen una justificación, o siempre al momento de darse libertades para llegar a esa infidelidad empezaron con justificarse en la mente.
Es que salí yo, pastor, durante muchos años salir de mi casa, mi marido no me valoraba, me decía está gorda, me decía ese pantalón, me decía esto, y esa pobre mujer, ¿cierto? Sí, recibiendo toda el agua sucia que le echa a su marido, se burla de su cuerpo, echa chistes de su cuerpo, la trata mal, la maltrata. Esa chica se sube a la moto y cuando va en la moto va pensando, va rumiando. Cuidado con lo que usted rumia. ¿Entiende el término rumiar? No somos vacas, hay que decirles a muchos cristianos, ¿no? Los cristianos no somos vacas que andamos rumiando lo que nos pasa. Hay cosas que es mejor desecharlas y avanzar. Pero se viene pensando en la desgracia de su marido, que solo la busca cuando quiere tener intimidad, que la trata mal, que la usa. Y cuando llega a su trabajo, el marido que se le burló del pantalón, el jefe, lo primero que le habla, le pondera es: qué bonita está, qué bonito el pantalón, qué cabello, qué inteligencia, pero qué hermosura. Y ahí viene la confrontación. Cuando usted habla con esas personas, dicen: pastor, es que él me obligó a eso. Él no te obligó a eso. En la mente tuviste las batallas y cediste, y lo hiciste porque tú querías, porque no se te olvide que la palabra de Dios dice que juntamente con la tentación Dios da la salida. Si pecaste fue porque tú quisiste. Si te lo robaste fue porque lo pensaste. Aquí se muestra una de las primeras oportunidades en donde un hombre de Dios se enfrenta a la pornografía. David viendo a Betsabé. Los hombres debemos tener cuidado con nuestros ojos, porque nosotros somos más proclives a mirar. Los hombres somos visuales, las mujeres son auditivas. Proverbios capítulo número 27, versículo número 20. Proverbios 27, 20. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. La Reina Valera dice: los ojos del hombre no se sacian. El hombre siempre quiere mirar. Pero mire lo que es el delito sexual, que está cometiendo David. Dios siempre nos manda a huir de esa clase de delitos, de los delitos sexuales. Cuando Daniel se dio cuenta que no podía resistir el acoso de la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Ahora, cuando dice esposa de un principal de la guardia del rey, ¿cómo se imagina usted que es la esposa de un principal de la guardia del rey? Una señora poco agraciada, físicamente desvencijadita, pasadita de kilos, o mal arregladita, mal trajeadita, ¿no? Ahí. O usted se imagina la esposa del principal del ejército del rey, ¿cómo se la imagina? Eso tenía que ser un mujerón, no. Mire ese peligro que corría Daniel. Lo perseguía la hija, es como si a usted lo persiguiera la hija de un coronel, de la esposa de un coronel, la esposa de un general del ejército, de la policía. Dios mío, ese peligro. Imagínese eso. Él tuvo que correr. Ahora mire esto: ¿por qué cree usted que ella se quedó con las ropas de él? Nadie se queda con las ropas de un hombre si primero no se acercó convenientemente al hombre, ¿o no? Y el hombre, si no dejó que la doña se acercara convenientemente a él. O sea, hubo un momento en donde Daniel permitió que esa señora se fuera acercando. Ay, papito, ¿usted cómo está? Ay, no, ¿qué es eso? Ay, tanto colágeno y yo por aquí. Ay, tan necesitada, venga. Y se le acercó y se acercó. Y cuando estaba suficientemente cerca, algo tuvo que haber pasado. Alguna lucha, no solamente dentro de dos cuerpos, sino una lucha dentro de dos mentes. Imagínense lo que le pasó a Daniel en la mente en ese momento. A José, a José. Gracias, se ve que leen Biblia ustedes. Lo que le pasó a José, yo dije de Daniel desde el comienzo.
Ok, borren todo esto, volvamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a su predicación de Casa sobre la Roca. Este domingo vamos a segunda de Samuel, capítulo número 11. De malas, no, de malas, volvemos a empezar. José, perdón, gracias. Es el lapsus que tengo ahí. Entonces José, imagínense que José, que al parecer se llamaba José Daniel, entonces ese José Daniel, imagínense lo que pasó. Mire la diferencia. ¿Quiere ver un punto malo? Un proceder malo sexualmente, váyase a David. ¿Quiere ver un proceder bueno y ver que sí se puede hacer? Mire a José, que arrinconado por una señorota, llegó un momento donde la mente de José era tanta la pelea, que su cuerpo sí le estaba pidiendo que se acostara con la doña porque estaba buena. ¡Uy, Dios mío! Está que se pudre de lo buena que está. Pues que eso que 90, 60, 90 la señora, y lo tiene agarrado y él se está dejando agarrar. Es un joven lleno de vitalidad. Su cuerpo reacciona, su mente reacciona, pero hay un momento que es definitivo. En este momento, ¿qué será más importante? ¿Lo que mi cuerpo me pide o la obediencia a Dios? ¿Y sabe qué hizo? Lo que usted leyó, corrió. Bueno, imagínese la escapada de José Daniel. Imagínese la escapada. Imagínese esa escapada. O sea, imagínese la pelea, porque a uno no le arrancan la ropa si uno no pelea. Perdóneme, uno no dice ¡ah! ¿Cierto que no? Imagínese esa señora ¡ah! Y como no le quería soltar la ropa, dijo: yo en peloto viringo, pero santo. Siempre hay tiempo de correr. Siempre hay tiempo de correr. No se le olvide. Esta semana, en los próximos días, piense: siempre hay tiempo de correr. Sí, pero ya he dado pasos hacia, no importa. Si ya has dado, devuélvete y corre. Sí, pero es que voy a salir viringo en peloto. Corre, porque él lo que hizo fue, dijo: pues aquí perdí la ropa, pero prefiero salir desnudo y no fallarle a Dios. ¿Ven la diferencia? En cambio ahora miren a David en el terrado. Se dio ante la pelea de su mente. Santiago, hablando de orgullo, dice, Santiago capítulo número 4 versículo número 7, hablando de orgullo, dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay pecados en donde Dios le dice: ahí resista y ahí huya. Resista al diablo y él es el que tendrá que huir. Pero en los pecados sexuales no nos manda a resistir, nos manda a huir. Segunda de Timoteo capítulo número 2 versículo número 22 dice: huye. Es Pablo siendo un adulto hablándole a un joven. Timoteo, huye de las malas pasiones de la juventud. Huye, corre, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. El corazón limpio. Mateo capítulo número 26 versículo número 41, el que habla es el Señor Jesús. ¿Por qué el corazón tiene que estar limpio? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mi espíritu siempre está dispuesto, mi cuerpo es débil. A mi espíritu le ordeno dominar, a mi cuerpo le ordeno someterse al espíritu. Y recuerden que el Señor Jesús dijo: porque es de adentro del corazón de donde salen los malos deseos, los desórdenes sexuales, las pasiones juveniles, todo lo malo sale de ahí. Sigamos con la historia de David. Volvamos otra vez
a Samuel, segunda de Samuel capítulo número 11, y dice, versículo número 3, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Ojo con esto, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa, o sea, querido rey, la doña está casada, esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Escúcheme, ¿por qué tenemos que tener una continua lucha con el pecado? ¿Por qué el Señor nos manda a tener devocional, tiempo con Dios todos los días? ¿Por qué nos llama a confesar inmediatamente nuestro pecado y a apartarnos de él? Porque los pecados inconfesables, cuando practicamos pecado, todos los cristianos y todos los seres humanos cometemos pecado. ¿Cuál es la diferencia? Los cristianos no practicamos pecado. Son dos cosas totalmente distintas. Usted peca y yo peco, pero yo no me deleito en la práctica del pecado. No soy de los que después de pecar me doy largas para seguir pecando. Cuando peco, me arrepiento, me duele, confieso, me aparto y avanzo. ¿Vio cómo es? ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo así? Porque un pecado sin confesar, un pecado sin resolver, trae como consecuencia otro pecado. Porque para tapar el primer pecado, usted necesita un segundo pecado. Y para justificar el primero y el segundo pecado, usted va a tener que buscar un tercer pecado para encubrir los otros dos pecados, y empieza la sucesión de errores y de equivocaciones hasta que nos hagamos practicantes del pecado y el pecado sea un hábito constante en nuestra vida. El problema fue que David no resolvió la tentación, comete el pecado y cree que para resolver ese pecado necesita un pecado superior. Acostarse con quien no debía, estar con la mujer de Urías elitita, pero no se confrontó con su pecado y no buscó la misericordia de Dios. Se quedó pensando. Usted lea la historia que dice, manden a traer, bueno, Betsabé le cuenta, estoy embarazada. Entonces él dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a llamar a Urías elitita, voy a hacerlo, tráiganmelo de la batalla, que pase la noche con su esposa, que tenga relaciones sexuales, para que él crea que ese hijo es de él y yo me salvo. Entonces un pecado más otro pecado. Pero resulta que detrás de un hombre justo siempre hay un justo superior. Para una persona buena como David, había uno más bueno que él, más santo, más justo. Dios ama a David porque tiene un corazón conforme a él. ¿Cómo amaría a Dios a Urías el Eteo? Que dijo, no. David lo emborracha y le dice, vaya, acuéstese con su mujer, vaya a ver, váyase para la casa. Y Urías, cuando llega a la casa, dice, no, yo ¿cómo voy a tener relaciones sexuales yo con mi esposa, pasar una luna de miel aquí, cuando mis compañeros están en la batalla dando la vida por esto? No, y durmió a la puerta, no quiso entrar. La segunda noche vuelve, lo emborracha, en fin, lo intenta. Como Urías no cae en aquel intento, entonces David, esta línea de sucesiones de pecado los tapa con otro pecado que se llama asesinato, urdir, prevaricar, sentarse, urdir. ¿Cómo lo mato? Ojo, algo que empezó como simplemente ver una mujer desnuda, ahora va en línea y en sucesión a que lo tengo que matar. Y entonces lo manda al frente de batalla y da la orden para que cuando esté en el fragor de la batalla, todos los amigos se retiren y él muera en la batalla. Una sucesión de pecados. A ver, resolvamos el pecado ahora. Ya, es pequeño, está empezando. Detente. Hay amistades que no te sirven en tu trabajo. Hay relaciones que están pasando de la simple amistad coqueta y cariñosa, están pasando al siguiente nivel. Para ya de robarte los lapiceritos de tu empresa, porque esa es la manera como después terminas desfalcando a tu empresa. Para ya de enojarte y de levantar la voz a tu esposa, a tu esposo, porque es la manera como se destruyen los matrimonios. Aprovecha que el pecado está empezando a tomar apenas forma y resuélvelo, porque luego la cadena, la sucesión de pecados puede ser tan grande
que para resolverlo se tenga que pagar un precio demasiado costoso. Primera de Corintios capítulo número 9 versículo 27. Pablo dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. ¿Cuándo? Ahora, cuando está empezando la situación. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. Escuche, la peor época en la vida de David fue cuando más éxito tuvo. La peor época en la vida de David fue cuando más éxito, cuando más triunfos, cuando más fama, cuando más se extendió su poder. Pero hay una parte de David donde más solo se siente, y es cuando está más rodeado de gente. Hay una parte de David en donde más pobre se siente, y es cuando más dinero tenía, más poder y más riquezas. Hay una parte de David cuando más miserable se siente, muy adentro de sí, y es cuando más éxitos y victorias en la batalla David ha acumulado. Como tú, como yo, que alguna vez creímos que lo que mejor podía pasarnos en la vida era lograr el éxito, tener plata, tener el contrato, lograr que los hijos se graduaran, todo ese poco de éxitos que enumeramos al comienzo. Y entonces en muchas oportunidades la esposa tiene que decir cosas como estas: vivíamos mejor cuando vivíamos en el otro barrio, me tratabas mejor cuando solo comíamos arroz con huevo. O los hijos dicen: mi papá pasaba más tiempo conmigo cuando no tenía la empresa, mi mami me trataba mejor cuando estaba aquí en la casa y no se la pasaba trabajando todo el tiempo. Lograr el éxito, estar en el éxito, lograr los triunfos que queremos en la vida, y sin embargo vivir como miserables, corriendo detrás de las cosas que Dios permite que tengamos. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:17, hablándole a la iglesia de la Odisea? Dice: soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, rompas ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Empiezo a terminar. Venga alguien al piano. Escuche. Un día, un amigo, Dios bendiga a los amigos que tienen la capacidad de desnudar nuestra falta y conducirnos nuevamente a Dios. Ten por amigo aquel que te dice las cosas tal y como son. No somos nosotros una raza que decimos que nos encanta ser sinceros. Los santandereanos nos destacamos por eso, porque decimos las cosas como son. Entonces aprendamos, a eso ayudámosle una buena amistad. Qué buenas las amigas sinceras, las que te dicen: estás pecando y tú sabes que lo estás haciendo mal, que te confrontan. Tú y yo necesitamos amigos, no compinches, no secuaces. ¿Sabe qué es lo que más necesitan los pastores, los que se suben ahí, los que dirigen las iglesias? Gente alrededor que les hable de sus defectos y le diga: pastor, esa predicación que usted hoy dijo está mal. Pastor, esa manera como usted está tratando a las personas, eso está mal. Vivimos en un tiempo, ¿sabe qué pasa en muchas iglesias? En donde lo primero que anula el pastor para montar su pequeño reino es toda la gente que está alrededor, que lo pueden advertir de las dificultades a las que se está enfrentando. Ponga gente atalaya a su lado que le diga: oiga hermano, discúlpeme, usted no es que es casado, ¿qué hace coqueteándole hacia esa muchacha? Oiga hermano, usted no es que va a la iglesia el otro día porque andaba borracho. Señorita, disculpe, usted no es que es cristiana, que hace con semejante escote, con esas minifaldas y mostrándose y coqueteando por ahí. Usted no es que es cristiana, tan bonitas las amigas así, ¿no? Que hablen y digan las cosas. Apareció en la vida de David un Natán. Dios bendiga a los Natanes.
Y le cuenta una historia. Le dice: imagínese que un hombre que siempre recibía la visita de generación en generación, al que se le hacía un convite, llegó a la casa de un rico, y este rico tenía ovejas, tenía cabras, tenía cómo darle un convite, y dijo: no, yo no voy a matar una de mis cabras, una de mis ovejitas para darle de comer a este. Entonces se fijó en la ovejita del vecino, pobrecito, solo tenía una, con la que era feliz, con la que la cuidaba, imagínese. Y este mandó a matar a la ovejita del pobre, en vez de coger una de las muchas que él tenía. ¿Y sabe qué dice David? Dice: el tal merece la muerte. Y Natán le dice: ese eres tú, que tomaste la mujer de Urías el heteo. Y aquí llegamos a un punto crucial en donde empieza esa diferenciación. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios dice que le gusta la gente como David, que tienen un corazón como que le agrada a Dios, si David hizo cosas como estas? Ole, el Saúl no fue tan calavera como el David. Usted lee a Saúl y dice: pero Saúl, o sea, tampoco. David hizo cosas peores. ¿Por qué Dios dice que le gusta el corazón de esa gente? Porque Dios nunca pudo tratar con el pecado de Saúl, porque siempre que lo llamó y lo confrontaba con su pecado, Saúl decía: a ver, Dios, pero es que uno cómo hace, es que Samuel no llegaba, es que la bruja, es que las ovejas, es que cómo vamos a montar, es que. Y todas las veces que Dios intentó confrontar a Saúl con su pecado, Saúl se justificaba. Y cuando tú encuentras a personas que justifican siempre, o sea, que tienen razón para seguir en su pecado y para estar en su pecado, no puedes hacer nada con ellos. Es difícil que te toque educar a ti un hijo cuando tú le dices: pero lo hiciste, sí, pero es que. Continuamente, usted sabe, les digo a los Timoteos, les digo a los muchachos: chicos, apréndanse esto en la vida. Después de que ustedes reconocen su falta, bajan la cabeza y le dicen: papá, sí, ¿me perdonas? Y bajas la cabeza, dime qué discusión sigue. No sigue, se termina. ¿Cómo crees que es con Dios? Gente a la que Dios llama y le dice: pecaste, hiciste, pero la gente dice: sí, pero es que, a ver, estoy vestido de carne, sí, pero es que yo solo, ella sola, la casa sola, sí, pero es que la plática estaba ahí, sí, pero es que roba todo el mundo, no voy a robar yo. Y cuando Natán confronta a David, encontramos esa razón por la cual Dios decía: me encanta la gente como David, porque inmediatamente fue desnudado de su pecado. Dice que se desgonzó, cayó sobre su propio eje, se dejó caer a tierra y dijo: he pecado. Reconoció su pecado y dijo: tanto que amo a Dios. Dios, tú sabes lo mucho que yo te amo, tú sabes que yo me duele fallarte, me duele, y sí, he pecado, perdóname. Y Natán le dice: David, ya Dios te perdonó. ¿Sabe cuál es la diferencia entre unos cristinos y los cristianos? Que al cristiano le duele fallarle a su Señor, que el cristiano siente la frustración de su propia vida, se siente miserable, poca cosa, cuando encuentra su pecado y solo se tira al piso para decir: pa, tú sabes que yo te amo y te he fallado y necesito tu perdón, porque sin tu perdón no quiero seguir viviendo. Yo te amo, perdóname, reconozco cada cosa que hice, y es más, me vas a disciplinar, disciplíname, pero no quites tu rostro de mí. Disciplíname, pásame por momentos difíciles, pero no me quites el gozo de tu salvación, no me quites el gozo de sentir, Señor Dios, que soy un hijo tuyo, porque probablemente en la vida continuaré fallando y necesito esa misericordia que solo tú me das. ¿Vio la diferencia? Es ahí donde David compone el Salmo 51 con el que vamos a terminar. ¿Y qué tal si usted y yo hacemos algo? ¿Qué tal si lo leemos?
No importa cuál sea tu situación, no importa el poquito pecado, el mucho pecado o el nada de pecado, no importa en la situación que te encuentres. Puede ser que en este momento seas el David que está en la cueva de Macpela, o puede ser que seas el David que está en el terrado viendo lo que no debería ser. Puede ser que estés pasando por un desierto espiritual, por un desierto en tu vida, o puede ser que andes en los momentos donde más amas a Dios. ¿Qué tal si hacemos algo? Y habiendo escuchado esta historia, leemos el Salmo 51. ¿Nos lo pueden poner en la pantalla? Y si alguien quiere ponerse de pie en este momento y reconocer su falta y leerlo conmigo, hágalo como un acto de decir: Padre eterno, por favor trata con mi vida. Todo aquel que quiera ponerse de pie, póngase de pie y lea conmigo. Versículo número 1. Ten compasión. Todos, por favor, léalo conmigo. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, dame salvación. Líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. No te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar ofrecerán becerros. Padre, gracias por darnos la oportunidad de entender que siempre cuando hemos fallado al reconocer nuestro pecado, tú nos das tu amor, tu misericordia. Perdónanos porque en muchas oportunidades con una falta hemos cubierto otra falta. Perdona, Señor, en este día a todos que tontamente se han alejado de ti, Señor, y hoy necesitan regresar a tus atrios. A todos aquellos que cometiendo pecados, Señor Dios, necesitan sentir que ya han sido perdonados porque están confesados. Y porque a toda esta oración nos acompaña la firme decisión de confesar nuestro pecado y apartarnos de él para alcanzar misericordia. Si has decidido de alguna manera, de alguna razón, Señor Dios, disciplinarnos, no apartes de nosotros la disciplina, porque como dijo el apóstol Pablo, bueno me es haber sido disciplinado, como dijo David.
me es buena tu disciplina, pero por favor, no nos dejes perder el gozo de tu salvación y de la vida cristiana. En tu nombre oramos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.